Para este programa recibir a una actriz de la talento y de la talla, del prestigio de Susana Pérez. Y estábamos conversando y tú me decías que habías visto el programa en el que entrevisté a mi madre y que te había gustado. Y yo te pregunté tímidamente, porque uno nunca sabe si tus padres están vivos, y me contaste con naturalidad que tu padre falleció muy recientemente. Sí, mañana hace 7 días, exactamente. Falleció allá, en La Habana. En Cuba, sí, en La Habana. ¿De una enfermedad larga o fue una muerte repentina? Nada, fue algo inesperado. Mi papá era un hombre saludable, muy fuerte, muy saludable, muy lúcido. Nunca estuvo enfermo de nada, solamente era hipertenso. Y desafortunadamente esa hipertensión, que era muy rebelde en él, no porque no tuviera tratamiento, sino porque no se le bajaba, se probaban tratamientos y no se le bajaba, y no se le bajaba, le fue afectando el corazón. Y del mes de noviembre hacia acá le dieron varios edemas pulmonares, que es la antesala del infarto. ¿Fumaba? Fumó mucho tiempo, pero hacía mucho tiempo ya que no fumaba. Que se fumaba quizás un cigarro, 2 al día. Muy esporádicamente. Muy esporádicamente. ¿Tuviste una buena relación con él? ¿Eran amigos? Éramos amigos, era mi héroe. El primer recuerdo que yo tengo de mi padre es estar viendo yo los muñequitos de Superman, ¿te acuerdas? Que decían, es un águila, no, es un avión, es una locomotora, es Superman. Y salía Superman aguantando una locomotora, cargando un avión. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿verdad que mi papá puede hacer eso? Y ella, más loca todavía, decía, claro, y yo de verdad pensaba que lo podía hacer. Qué bonito, qué bonito. Y siempre tuvimos una relación muy linda, de respeto, de admiración por parte de ambos. Para él, mi trabajo... Estaría orgulloso, ¿no? Muy, muy orgulloso. Por eso, el viernes pasado, que fue el día que falleció, en el primer momento lo que pensé fue, no puedo ir a hacer la función. Pero según iba transcurriendo el día, que me iba sintiendo más triste y más destruida y más desolada, dije, ¿cómo no voy a ir a hacer la función si lo que más le gustaba a él era sencillamente que yo trabajara? Genial, fantástico. Y me fui a hacer la función. Muy admirable. Y esto la era hice... seguramente lo que él hubiera querido. Lo que hubiera querido. Claro. Además, ya no tenía remedio, o sea, no podía hacer nada. Y ya una vez en la función... Empecé muy desconcentrada, porque además casi no podía abrir los ojos de tanto que había llorado. Empecé muy desconcentrada, pero 5 minutos después, en la medida que iba avanzando la obra, y además estamos hablando de una comedia en la que yo estoy todo el tiempo estimulando al público a que participe, tengo que estar como muy arriba. Muy arriba, claro. Realmente logré salir de eso. Logré hacer la función bien, todo el mundo dijo que había quedado muy bien. Mis respetos. Me imagino que fue un momento de estos que no se olvidan, ¿no? No. El público además no sabía que tu padre acababa de morir. No, para nada. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Quién te llamó? Mira, esas cosas que son casualidades. Yo estaba contestando correos y veo en el chat una amiga mía que está insistiendo y me llamó la atención. Pinché y me dice, si estás ahí, responde. Le digo, sí, estoy aquí, ¿qué pasa? Me contesta, espérate que tengo a tu hermana en el teléfono. Inmediatamente yo sabía ya lo que había pasado, porque es que él estaba ingresado. Sí. Estaba en terapia intensiva. La noche antes yo había hablado con él. Esto te iba a preguntar, ¿tuviste una conversación telefónica? Sí, yo todos los días. Mientras que él estuvo enfermo, yo todos los días hablaba con él. O sea que de alguna manera pudiste despedirte de él. Claro. Lo último que le dije, recuerdo, fue, oye, te quiero mucho, tú sabes que te quiero mucho. Qué bonito. Y entonces él le contaba a la esposa que yo le había dicho, que yo la llamé y le dije, ven acá, chico, tú te vas a pasar todo el tiempo hospedado ahí en ese hotel, tú le has cogido en ese hospital, perdón, tú le has cogido el gusto, no tienes un hotel mejor que ir. Entonces él se reía y tal. ¿Qué es lo que en este momento recuerdas de él con más admiración? ¿O qué crees tú que fue lo más valioso que él te enseñó?
Lo importante que es ir a trabajar todos los días. Eso es lo que más aprendí. Era muy trabajador, muy disciplinado. Era muy disciplinado, excesivamente disciplinado, casi militarmente disciplinado, aunque nunca fue militar. ¿Le gustaba su trabajo? ¿O no se lo preguntaba y simplemente lo hacía? Mira, yo creo que sí, que le gustaba. Mi papá, como oficio, era linotipista. Te iba a preguntar. Y después que triunfó la revolución, bueno, pues fue dirigente y siempre tuvo un cargo como de administrador, de dirigente, algún cargo público. Público. Sí. Pero no demasiado importante, no encumbrado. No. ¿Linotipistas son los que trabajan en las imprentas? Claro, en el periódico. Él trabajaba en el periódico Prensa Libre. Pero eso es muy bonito, el trabajo del linotipista. Sí, yo he visto eso. Yo cuando era un muchacho trabajé en un periódico en la prensa y... Claro que ya no se hace. ¿Sabes una cosa que no... Ya no se hace, claro, ya no. Una cosa que jamás entendió mi papá, y eso sí es una deuda que me quedó. Yo le decía, papi, ya el periódico no se hace con linotipo. No, pues claro. Se hace con computadora. Claro. Y a él no le cabía eso en la cabeza. No le cabía. ¿Cómo puede ser con una computadora? ¿Y él lograba escribir correos electrónicos o tampoco? No, porque no tenía computadora, pero sí escribía muy bien. Bueno, todos los linotipistas sabes que escriben muy bien a máquina. Por supuesto, claro. Y además tenía muy buena ortografía, sin ser un hombre con una carrera universitaria, ni mucho menos. Pero bueno, el solo hecho de poner las letras de molde, de linotipo, de Prensa Libre, pues ya es una educación, claro, ¿no? Claro. Me contabas que tu madre sí está viva, pero también delicada de salud. Sí, desgraciadamente tiene Alzheimer y bueno, ¿Hace ya cuánto está. tiempo? Yo creo que empezó porque es que esa enfermedad es un proceso. Es gradual, ¿no? Es gradual. Sí. Y a veces, por momentos, tú no te das cuenta de que la persona está enferma. Está perdiendo la conciencia de su identidad. Y se borran todas sus memorias. Todas. Pero ¿puede ocurrir que de pronto te reconoce, que tiene un rapto de lucidez? Bueno, antes de yo venir para acá, ella me reconocía todavía. Lo que pasa, claro, me reconocía a mí, a mi hermana. ¿Había días que no y había días que sí? Había días como que confundía las cosas, confundía los lugares, se ponía nerviosa cuando cambiaba de lugar. Por ejemplo, no se podía sacar de su casa. ¿Está en su casa o está...? Está en su casa, sí. Ah, qué bueno. Siempre es mejor estar en tu casa que en un hospicio, que en un geriátrico, en una clínica, ¿no? Claro. Digo, porque en la casa uno puede romper lo que quiere y puede pintar las paredes y puede volverse loco todo lo que uno quiere, ¿no? Sí. No, y además es el lugar que conoce. Exacto. Y entonces eso te crea cierto equilibrio, ¿no? Sí. ¿Y alguien la cuida? Mi hermana. Qué abnegada, y qué una generosa. señora también que bueno, puedo decir que gracias a mí, porque se le manda todos los meses el dinero para que ella pueda pagarlo, no pueda cuidarlo, porque realmente cuidar a una persona enferma con esa enfermedad específicamente es un trabajo muy duro. Qué bueno que este gobierno de Obama ha digamos, flexibilizado las restricciones del envío de dinero, de las remesas, ¿no? Yo creo que nadie debería poner límites, que si tú quieres mandar todo el dinero que tú quieras a tu mamá, ¿por qué alguien te tiene que decir no, solo esta cantidad en este periodo, no? Claro. Igual que los viajes, yo pienso que es una cosa que atañe a la libertad personal. A la libertad personal de cada uno, de querer ir o no ir. Exacto. Yo no puedo renunciar ni olvidar toda la vida que yo viví, que es más... Por supuesto. Estoy segura de que la que me queda por vivir. Renunciar a mi familia, a lo que me queda, a mis amigos, a todo. ¿Por qué habrías de renunciar a eso? Al contrario, yo creo que hay que acariciar la ilusión de que uno va a volver ahí algún día. Claro. Tu madre, digamos, ¿cuán avanzada está la enfermedad? ¿Recuerda cómo se llama? Bueno, yo creo que no, que ella no recuerda cómo se llama. No. Sin embargo, esto a veces puede ser un bálsamo, puede ser una liberación, es decir, no tener el peso opresivo de la memoria, de los malos recuerdos, de las cosas que te atormentan, ¿o no es así? Yo creo que no, que es un... No la ves feliz. No, porque la enfermedad también te trae alucinaciones, y con las alucinaciones te trae tortura.
y realmente es muy desesperante ver a una persona que está sufriendo por algo que no está ocurriendo. Y que no tiene cura, ¿no? Y Ya que no es un tiene punto cura. sin retorno. No, es un ¿Tuviste punto una sin buena retorno. relación con ella como la que tuviste con tu padre? Sí, yo tenía una buena relación con mi mamá, nunca como con mi papá. ¿Con tu padre hubo más complicidad? Siempre, siempre, siempre nos entendimos mucho mejor. ¿Y eso a qué lo Porque mi mamá es atribuyes? muy explosiva. Ah, Tiene un carácter muy explosivo, era muy autoritario, dominante, muy dominante. era muy... ¿y no quería que fueras actriz? Sí, realmente yo nunca tuve oposición. Bueno, realmente cuando yo decidí ser actriz no consulté con nadie. Como hay que hacer las cosas. Yo entré a ser actriz, empecé a estudiar por una convocatoria que se hizo libre. Yo llené la planilla, me presenté, hice la prueba, me aceptaron. ¿Qué edad tenías? 18 años. Esa es la edad en la que uno no debe consultar ni debe pensar mucho las cosas, ¿no? Y entonces llegué a mi casa y dije, voy a empezar a estudiar actuación. Todo el mundo hizo así, se miró. Me dijo, bueno, las locuras de ella, como claro. siempre. Y nada, empecé a trabajar, a estudiar e inmediatamente, antes de terminar la escuela, ya a mí me habían contratado en la televisión y empecé a trabajar. ¿Tu madre, como tu padre, también estuvo orgullosa de tus triunfos como actriz? Sí, 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 por supuesto. Ella se sentía orgullosa de... ¿Pero era menos expresiva? Sí, creo que sí, que era menos expresiva. Menos expresiva. Menos expresiva que mi papá. Mi papá sí se sentía muy, muy orgulloso. Sí, sí. ¿Y qué, así como cuando te pregunté por tu padre dijiste el trabajo, el valor del trabajo, era trabajador, de tu madre, ¿qué sería lo que más recordarías con Fíjate, admiración? también eso. También La eso. entrega al trabajo. La entrega al trabajo, la entrega a la familia, a las hijas. Nosotros somos 2 hermanas solamente. ¿Ella trabajaba? Ella trabajaba, sí. ¿En qué oficio? Te vas a reír. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajaba en una fábrica de bolas de Navidad. Qué bonito. Y las bolas, sí, es bonito, pero Las las bolas de bolas- Navidad se soplan por un tubo, o sea que en serio? realidad mi mamá era una soplatubos. Es un trabajo bien, bien interesante y en ese momento se hacía en Cuba muy artesanal. Yo creo que ya las bolas no se fabrican así. Mi mamá era una soplatubos, pero eso se presta a malos entendidos. Claro, ¿no? por eso. Pero estaba soplando tubitos para hacer bolas de Navidad. Claro, claro. Eran unas varillas así de vidrio largas que se ponían en la candela, en unos mecheros de candela así. ¿Qué te parece? Se cortaban, se hacían unas ámpulas, esa ámpula se le dejaba una boquilla y por ahí se volvía a calentar el vidrio y se soplaba y se le iba dando la forma a la bola, que después pasaba un proceso. Qué cosa, qué Muy oficio lindo. tan improbable, tan Sí. curioso, tan extravagante. Además era la única fábrica de bolas de Navidad que había en Sí, Cuba. porque te iba y a- probablemente la única que hubiera en el mundo. En el mundo. ¿Y en Cuba se celebraban las Navidades? Bueno, claro, cuando existía esa fábrica, sí, yo te estoy hablando antes de la revolución. Antes de todo. Después la fábrica cerró. Supongo, porque... Sí, claro, si no porque había ya Navidades, ya para con Fidel qué... ya no hacían bolitas de Navidad. ¿Para qué bolas, no? No, supongo que soplaban para hacer bombas molotov. Regresamos con Susana después de la pausa.